Bien, en esta primera sesión vamos a hablar del fenómeno partidista. Estamos acostumbrados todos a la presencia de los partidos políticos en el paisaje político contemporáneo, moderno, pero en realidad se nos olvida que los partidos políticos constituyen una forma de organización relativamente nueva. Por lo tanto, hoy lo que pienso hacer en este segmento es una breve historia de los partidos políticos, de su surgimiento, en el contexto de la consolidación de la democracia representativa. Sin embargo, para que desde el inicio tengamos una idea clara de lo que estamos hablando, voy a empezar dando algunas definiciones del fenómeno partidista. Hay muchas definiciones de los partidos políticos. La definición que decidí presentarles hoy es una definición clásica, un tanto antigua, que fue formulada por el filósofo y politólogo francés Raymond Aron hace ya muchos años. ¿Cuál es su definición de los partidos políticos? Nos dice, los partidos políticos son agrupaciones voluntarias más o menos organizadas que buscan, en nombre de una cierta concepción del interés común y de la sociedad, asumir solos o en coalición las funciones de gobierno. Raymond Aron, como otros politólogos, insiste en que es importante distinguir a los partidos políticos de los grupos de interés. Y nos dice que se distinguen por lo menos por dos razones. Los partidos políticos proponen un proyecto o un programa más o menos coherente, que se apoya en una visión general de la sociedad, y no en la promoción de un interés particular o especializado, o en la defensa de una sola causa, como hacen los grupos de interés. Y además, a diferencia de los grupos de interés, buscan asumir las funciones de gobierno en una sociedad, y no solo influir en el proceso de toma de decisión. Por lo menos esos elementos son los que definen a los partidos políticos tradicionales. Ahora, si examinamos más de cerca el papel de los partidos políticos en los sistemas políticos contemporáneos, podemos refinar un poco esa definición de Raymond. Ahora, si tomamos en consideración unas reflexiones del politólogo norteamericano Peter Merkel, podemos distinguir entre distintas funciones de los partidos políticos. Merkel nos dice que los partidos políticos tienen funciones explícitas, manifiestas y funciones latentes. Y creo que la enumeración de esas funciones contribuye todavía a definir todavía más lo que son los partidos políticos. ¿Cuáles son esas funciones manifiestas de los partidos? Primero, el reclutamiento y la selección de la clase política para ocupar los cargos de gobierno, por la vía de la competencia electoral o por la vía de la designación en sistemas que no son competitivos. Dos, también los partidos tienen por función la elaboración de políticas y programas destinados al ejercicio del gobierno de las sociedades, lo que se llama en la jerga de la ciencia política la agregación de intereses, es decir, esa idea de sumar intereses particulares en un proyecto de gobierno más general. Desde luego, también, que
Otra función es la de coordinación y control de los órganos de gobierno cuando están en el poder. Una función menos evidente, pero también importante, es la de integración social, es decir, la creación de identidades por medio de la movilización de apoyos y de la socialización política. Es decir, que los partidos políticos contribuyen a la creación de identidades partidistas. También los partidos contribuyen a lo que podríamos definir como la integración sistémica de los individuos y de los grupos, es decir, la satisfacción y conciliación de las demandas de distintos individuos y grupos y la creación de sistemas comunes de creencias en torno a los procedimientos que rigen el sistema político. En pocas palabras, los partidos facilitan la integración de los individuos, de segmentos sociales y de grupos al sistema político formal. Y por último, última función manifiesta, tiene que ver con el hecho de que no solo sirven para ejercer funciones de gobierno, sino que sirven también para organizar la oposición formal al gobierno en distintos sistemas políticos. Ahora, siempre según Merkel, a esas funciones manifiestas se agregan otras, que son las funciones latentes de los partidos. La idea aquí es que en función de las características peculiares a cada sistema político, los partidos pueden asumir funciones que no son evidentes, pero que son esenciales para la reproducción del sistema político. Es decir, que esas funciones son funciones que contribuyen a limitar el grado de conflicto político y a canalizarlo, ese conflicto político, de manera institucional. A manera de ejemplo, podemos pensar en funciones latentes específicas como uno, digamos, en los sistemas políticos postcoloniales, de países recientes que adquirieron recientemente su independencia, en sus distintos países de Asia y África, por ejemplo, partidos únicos que tuvieron por función asumir la socialización o la creación de valores comunes en las masas para permitir la consolidación de instituciones nacionales, ¿no? También podemos pensar en el papel que asumían los partidos comunistas en los antiguos regímenes comunistas. Es decir, eran partidos que servían también para asumir funciones de vanguardia, para que en simbiosis con el Estado pudieran controlar y dominar un mayor número de actividades sociales. De hecho, esos partidos servían en gran parte, y todavía existen algunos, digamos, para el control y la dirección del cambio social. Y finalmente, digamos, podríamos pensar en otros tipos de partidos. Partidos que asumen una función de mediación de intereses no directamente vinculadas a un proyecto. Un ejemplo podrían ser los pequeños partidos bisagras en sistemas parlamentarios gobernados por coalición, es decir, partidos que nunca pueden esperar gobernar solos, pero cuya participación sirve para la formación de coaliciones y la construcción de mayorías parlamentarias. En fin, como podemos apreciar, las funciones desempeñadas por los partidos son múltiples y contribuyen, de cierta manera, a matizar o a enriquecer la definición que presentamos inicialmente, la definición de Reboir. Entonces, después de este breve apartado para definir de manera
clara lo de que estamos hablando, pues quiero regresar a mi propósito inicial de contextualizar el surgimiento del fenómeno partidista en la historia. Entonces, ahí, primero, lo que es importante tomar en consideración, como lo decía en la introducción, es que la organización partidista de la vida política es un fenómeno moderno de origen relativamente reciente. Los partidos surgen en el primer tercio del siglo XIX en contados países para luego volverse una forma de organización más política más difundida un siglo después. Y el surgimiento de los partidos políticos está asociado a la consolidación del Estado-nación como forma de organización política, basada en el principio de la ciudadanía, ¿no? Esa idea de derechos y obligaciones para todos los individuos que comparten ciertas características y que habitan un territorio determinado. Y detrás de esa concepción de la ciudadanía está una noción de legitimidad basada en la voluntad popular. Ahora, el tránsito entre ese concepto o esa concepción de la ciudadanía basada en la voluntad popular y ese concepto abstracto de legitimidad, digamos, y su expresión concreta en los sistemas políticos modernos ha sido largo y accidentado en la mayoría de las democracias consolidadas o antiguas. Hay dos fenómenos concurrentes que contribuyen a explicar el surgimiento de los partidos como forma de organización política. Primero, la organización regular de elecciones para designar a los miembros de los parlamentos. Y dos, la expansión de la ciudadanía, de la franquicia electoral, es decir, del número de ciudadanos con derecho de voto. Como es bien sabido, en América y en Europa en el siglo XIX se dieron luchas importantes para la ampliación del derecho de voto a las clases no propietarias, de la misma manera que en la primera mitad del siglo XX la lucha por la ampliación de la ciudadanía política de las mujeres, digamos, son elementos que han marcado la evolución de la ciudadanía. Esa ampliación de los derechos ciudadanos ha llevado a la masificación de la política, como bien lo observaron en su momento, finales del siglo XIX, principios del XX, Ostrogowski y Weber, y a la necesidad también de organizar la movilización del voto. Es ahí donde entran en juego los partidos políticos. El surgimiento de los partidos políticos está asociado a la consolidación de la democracia representativa. Ahora, quiero hacer un breve paréntesis y hablarles de la democracia representativa. Para nosotros, en el siglo XXI, difícilmente podemos disociar democracia y representación política. Sin embargo, como bien lo resalta el pensador político francés Bernard Manet en su libro Los principios del gobierno representativo, inicialmente la noción de democracia representativa se desarrolló en contraposición a la noción de democracia a secas, con participación directa del pueblo, tan como lo proponían pensadores como Juan Jacobo Rousseau. La noción republicana de representación, tal que desarrollada por pensadores como James Madison en Estados Unidos o el abad Sieyès en Francia, nos hablo de finales del siglo XVIII, tenía por objeto
y aquí cito a Madison, filtrar la opinión pública por mentes elegidas que entendían mejor el interés público. Es decir, que había detrás del concepto de democracia, de representación, una idea elitista de la participación política. Y de hecho, en esa concepción, las facciones, es decir, lo que después vamos a llamar partidos políticos, eran percibidas de manera negativa. Eran vistas como una especie de peligro para la cohesión de esos nuevos sistemas democráticos. Desde luego me refiero al sistema político norteamericano después de la Guerra de Independencia y al sistema político francés después de la Revolución. Es solo después, a partir de la primera mitad del siglo XIX, y aún así tardíamente, con la ampliación de los derechos políticos y sobre todo con la instauración paulatina de elecciones a intervalo regular en algunos países, que las nociones de democracia y de representación fueron asociadas. Y como lo ha analizado brillantemente en 1892 Moisei Ostrogowski, la organización de elecciones sobre una base regular y la participación en ella de un número mayor de ciudadanos conllevó a la creación y consolidación de partidos políticos más estructurados. Se volvió importante movilizar los votos en las campañas electorales y entre las campañas electorales. Y eso es lo que explica el surgimiento de esas organizaciones partidistas. Hoy ahora pienso presentar por orden histórico de aparición, digamos, y siguiendo un poco en eso al politólogo, digo un poco porque no lo voy a seguir enteramente, al politólogo francés Maurice Duverger, digamos, los primeros, si pensamos en términos históricos, los primeros partidos nacieron en los parlamentos o en los congresos. Los dos ejemplos son, desde luego, Gran Bretaña y también Estados Unidos, que son casos emblemáticos. Entonces, el primer tipo de partidos que surge son partidos conocidos como partidos de cuadros o de notables y que fueron el producto de la existencia de fracciones con intereses regionales, materiales o ideológicos comunes, primero, que nacen, digamos, a partir de esa empatía, de esas afinidades que se desarrollan dentro de los parlamentos, y también de la necesidad que tenían los diputados o congresistas de ser reelectos periódicamente. Por lo tanto, se crearon comités electorales que volvían a nacer de elección en elección y que empezaron a coordinar sus acciones a nivel nacional, dando pie a embrios de organizaciones partidistas. Con la ampliación del sufragio, esas organizaciones, con burocracias nacientes, se fueron consolidando. Sin embargo, esas organizaciones, los partidos de cuadros o de notables, seguían dominadas por una pequeña élite de parlamentarios que eran los que tomaban las decisiones. No es hasta después, mucho después, con el surgimiento de otro modelo partidista, que esos partidos adoptaron formas más institucionalizadas de organización. Y aquí me voy a referir al segundo tipo de organizaciones partidistas que nacieron en la segunda mitad del siglo XIX. Segundo tipo de partidos que surge en Europa
en la segunda mitad del siglo XIX, y hay también que aquí mencionar el caso de los partidos jacksonianos en Estados Unidos, el nombre de un presidente norteamericano, son organizaciones que nacieron fuera del Parlamento y que están estrechamente vinculadas al proceso de ampliación de los derechos ciudadanos. Hago referencia desde luego a los partidos de masas, agrupados primero en torno a la noción de clase, los primeros partidos socialistas. Luego a la idea de nación, es decir, esos, sobre todo en el caso de los imperios multinacionales europeos, donde la lucha por la democracia se asimilaba también con la lucha por la independencia nacional. Y finalmente, desde luego, cuando hablo de partidos de masas, es un fenómeno que se da hacia finales del siglo XIX, me refiero también a los partidos confesionales, asociados a confesiones religiosas. Pienso en los primeros partidos demócratas cristianos. Entonces, dichos partidos, y eso es lo interesante, nacen fuera del Parlamento porque frecuentemente los miembros de esas organizaciones no tenían derecho de voto, no tenían derecho a postularse como candidatos para representar a sus electores en el Parlamento. Entonces, dichos partidos, y eso es ahí donde reside su innovación y las condiciones desfavorables en las cuales nacieron, son las que, de cierta manera, los obligaron a innovar en cuanto al modelo de organización. Entonces, esos partidos fueron los primeros en desarrollar una membresía importante. Eso no importaba en el caso de los partidos de notables, que buscaban tener electores o votos, pero no buscaban tener una membresía permanente importante. Son los primeros partidos en también desarrollar una sólida burocracia partidista. Y también unos procesos internos de consulta y de selección de autoridades. Sus partidos también son los primeros en desarrollar una actividad de socialización y de educación de sus militantes en torno frecuentemente a una ideología que abarcaba una visión general del mundo. Esos partidos, finalmente, los partidos de masas, reunían los elementos que solemos ahora asociar al modelo de partido moderno. Y esa forma de organización fue tan exitosa que su modelo terminó siendo adoptado, total o parcialmente, por los partidos de notables. Es decir, partidos de notables que tuvieron que consolidar sus bases organizativas, sus bases de militantes, sus programas de socialización para poder competir con los partidos de masas. Bien, tercer tipo de partido, siguiendo otra vez la evolución histórica y la clasificación de Duverger, tercer tipo de partidos son organizaciones partidistas de masas que surgen en condiciones no democráticas. Y esos partidos, digamos que Duverger llama partidos totalitarios, pues eran partidos de vanguardia de clase, como los partidos comunistas en el momento después de la Revolución Rusa, cuando se da la división en la Segunda Internacional, en la Internacional Socialista, entre partidos socialdemócratas y partidos comunistas, o también partidos de milicias, como los partidos fascistas, que van a nacer en varios países europeos. Pensamos sobre todo en los casos de Italia y de Alemania. No pienso ahondar aquí en las características de esos partidos totalitarios, pero
Esencialmente, digamos, lo que hay que mencionar es que son partidos que surgieron en el periodo de la entreguerra en Europa y otros lugares del mundo. Y eran partidos, o son partidos, digamos, que no tenían por función la movilización de votos, pero que tenían más bien a funcionar o servir de puente entre el Estado y la sociedad. De puente, pero era un puente, digamos, en donde había una relación de control y de dominación desde arriba hacia abajo. Una cuarta categoría de partidos es lo que podríamos llamar los partidos de movilización postcolonial o postrevolucionarios, que fueron frecuentemente partidos casi únicos, que combinaban funciones de movilización nacional y de modernización socioeconómica. Es una categoría amplia que abarca a varios tipos de partidos en Asia, África y América Latina. Y finalmente, y aquí voy a detener mi relato histórico, finalmente, después de la Segunda Guerra, en Europa primero, aparecieron partidos que se definían por el hecho de competir por los votos en el centro de la oferta electoral. Son los famosos catch-all parties, es decir, partidos atrapado todo. Es decir, son una de las características de esos partidos, según el politólogo alemán Otto Kirchheimer, que es el que acuñó ese término. Una de las características es que eran partidos que relegaban la ideología a un segundo plano, que tenían una oferta política pragmática que evolucionaba en función de los ires y venires de la opinión pública. Eran partidos que privilegiaban la movilización de los votos por encima de la afiliación partidista, es decir, que buscaban atraer más a electores que militantes. Bien, en esos breves minutos logramos la hazaña de cubrir más de 100 años de vida partidista. En la cuarta sesión del curso volveré a tocar el tema de los modelos actuales de partidos y de la relación que tienen esos modelos de partidos con una cierta crisis de la democracia representativa moderna. Y para la próxima sesión vamos ahora a concentrarnos en la presentación de distintos enfoques para estudiar la vida partidista. Muchas gracias.